El día de hoy voy a estar hablando de un tema que se llama ¿a quién le estoy orando? Todo el mes de enero vamos a estar orando. ¿Cuántos les gusta orar? Híjole, como que lo pensaron y dijeron, híjole, tengo que decir que a mí. ¿Y cuántos les gusta ayunar? Les voy a decir como les digo a mis sobrinas, las mentiras son del diablo. Y la verdad, pues a mí no me encanta ayunar. Pero bueno, el día 13, este miércoles próximo, vamos a estar empezando a iniciar un 10 días de ayuno y oración. Entonces, los miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y otra vez lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, vamos a estar orando y ayunando. Todos los días, esos 10 días, va a haber transmisión de oración a las 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde. Espero que tú puedas quebrantar tu carne y puedas estar ayunando. Vamos a estar orando 10 días y orando y ayunando. Y algo que estaba platicando con mi mamá es que creo que deberíamos de ayunar como 21 días o 30 días o 40 días, porque lo que estamos pasando no es cualquier cosa, sino es una situación difícil. Entonces yo me enfrento a una situación difícil, tengo que orar y tengo que ayunar aún más. ¿Estamos? Entonces, pero bueno, espero que puedas disponer tu corazón y tu vida a estar ayunando durante 10 días. Y vamos a estar transmitiendo todos los días a las 6:30, y los días de culto no vamos a transmitir a las 6:30, sino los viernes a las 7 y el domingo 11 y 1. Muy bien, el día de hoy voy a estar orando, voy a estar predicando acerca de la frase que siempre decimos todos nosotros: en el nombre de Jesús, amén. Y hoy le titulé la prédica ¿a quién le estoy orando? Y quiero comenzar con unas frases que dije hace 8 días, que creo que es una de las cosas que a mí me ha pegado. De verdad yo sueño y yo oro a Dios que en su nombre pueda hacer lo que Él nos prometió que nosotros haríamos, que pondríamos las manos sobre los enfermos y sanarán. Y no sabes cuál, a lo mejor son sueños guajiros y locos, pero he visto que algunos doctores se ponen y se meten una guitarra ahí en los lugares de COVID concentrados y están cantándole a los enfermos. Y no sabes cómo he soñado de algún momento Dios me dé la posibilidad de las fuerzas y toda la cosa para poder entrar a un lugar y pasar, para ponerme en un pasillo y decir: Señor Jesús, sana a todos los pacientes en este piso de COVID. Y yo declaro y hago que yo sé que nosotros podemos hacerlo, diría mi papá, a control remoto, pero anhelo de verdad el que poder ver manifestado a Dios. Y hay 2 frases que me encantaron de un devocional que estuve leyendo antes de terminar este año, y es: la fe es la confianza que se basa en la reputación de aquel en quien creemos. Lo vuelvo a decir: la fe es la confianza que se basa en la reputación de aquel en quien creemos. O sea, mi esperanza, mi confianza, mi tranquilidad, mi fe se va a basar en la reputación de aquel en quien creemos. Y una de las cosas que nosotros cantamos y hemos dicho, una canción que se llama lo harás otra vez, ¿no? Abriste el mar, y decimos que Dios lo vas a hacer otra vez, tú lo harás otra vez. Y cantamos y cantamos. Y algo que debemos entender, que nuestra confianza y nuestra fe siempre va a permanecer de acuerdo a quién estamos orando. Y estamos orando en el nombre de Jesús. Y la segunda frase que me encantó, y es una de las frases que de verdad creo que debe de estar este año, es: porque nuestra fe dice, y de verdad presta mucha atención, porque nuestra fe dice lo que pensamos acerca de Dios. Y me dirás, que no tiene nada de profunda. Pero sí, nuestra fe dice lo que pensamos acerca de Dios. No sé si en algún momento te has preguntado por qué decimos en el nombre de Jesús. ¿Por qué hacemos esto que es a lo mejor tedioso, religioso, decir sí Señor y ato demonios y ya, y terminamos en el nombre de Jesús, amén? ¿Por qué decimos esa frase? ¿Por qué utilizamos esa frase? ¿Realmente entendemos la concepción de lo que estamos
reafirmando en esta frase, decir en el nombre de Jesús. Vamos, por favor, abre tu Biblia en Juan 16. Juan 16. Los capítulos 15, 16 y 17 es la última conversación y las últimas oraciones que Jesús tuvo antes de ir a la cruz. Y es una oración, una súplica que, conjunto con sus apóstoles. Y una de las cuestiones es que Él les decía cómo iba a quedar, cómo ellos se iban a quedar cuando Él ascendiera a los cielos. Y vamos a leer en el versículo 23 al 27, dice la palabra de Dios, dice: en aquel día no me preguntáis nada, de cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre, ¿qué dice? Que pidierais al Padre, ¿qué dice? En mi nombre. Dice, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, ¿y qué dice? Y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que declararé, que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y aquí Jesús habla de dos cosas que tenemos que pedir. ¿Por quién? Por el nombre de Jesús. Y es por eso que nuestra fe o nuestra oración se basa en esos versículos que debemos de pedir en su nombre. Pero te pregunto, ¿realmente pedimos en su nombre? ¿Creemos que el nombre de Jesús tiene el poder y la autoridad, que todo lo que hemos orado en 5, 10, 20, 30, 50 minutos va a ser hecho? ¿Realmente creemos que el nombre de Jesús tiene poder, tiene la autoridad? Sabes, es como si tú estás haciendo un testamento y estás diciendo: y fulanito de tal le voy a dejar esto, y le voy a dejar esto, y le voy a dejar lo otro. Y al final de tu testamento vas a estampar una firma en el cual le va a dar poder y autoridad a lo que ya habías hablado antes. Si tú no firmaste tu testamento, sabes, tu testamento va a ser un testamento privado, en el cual no va a tener poder público para que las personas en las cuales mencionaste puedan adquirir lo que tú les heredaste. Cuando nosotros decimos: Señor, yo te pido y sana y haz y bendice, y te exaltamos y te honramos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Esa es mi firma, en el cual estoy diciendo y creyendo que todo lo que he declarado, todo lo que he dicho, todo lo que he pedido va a ser hecho. ¿Por qué? Porque lo he sellado con el nombre que es sobre todo nombre. Vamos por favor a Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Hace muchos años nosotros empezamos a apoyar una iglesia en Cuautla. Y arriba de esa iglesia en Cuautla había una academia de taekwondo y cosas por el estilo. Fuimos a orar, hicimos guerra espiritual y todo en eso. Y había una clase. La esposa del maestro de taekwondo estaba ahí arriba en la clase, y oyó lo que estábamos haciendo, y días después escribió una carta en el cual estaba diciendo que su esposo era uno de los meros en el ámbito satánico, de iglesias satánicas, y nos dio muchos datos de cómo las sectas satánicas se mueven en Morelos, en dónde están sus lugares de reunión, cuáles son las estrategias que ellos hacen cuando nosotros nos reunimos. Y una de las cosas es que ellos, cuando estamos nosotros orando en lenguas, pero también cuando decimos, cuando declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret,
Saben, ellos dice que empiezan a temblar. Ella era de un trasfondo cristiano, pero ella se tiró al mundo y se casó con este hombre de los líderes satánicos. Y ella nos decía, es que cuando ustedes oran y ayunan y oran en lenguas, dice, y nosotros empezamos a temblar y nos turbamos. Dice, pero aún más cuando ustedes declaran el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros empezamos a temblar porque saben, le están dando nombre y apellido a Jesús, dijo, porque inclusive en su carta decían, es que puedes decir Jesús, Chuchito el carpintero, ay Chuchito mi compadre, pero cuando dices en el nombre de Jesús de Nazaret, dice, tú estás poniéndole un nombre y un apellido, y nosotros empezamos a temblar. Y no saben cómo se me quedó esa frase que esta esposa del satánico nos escribió, dándonos estrategias de cómo podemos nosotros estar guerreando en un ámbito espiritual. Entonces abre tu Biblia en Filipenses 2, versículo 9 al 11. Dice la palabra de Dios, por lo cual Dios también ¿qué? Lo exaltó ¿qué? Hasta lo sumo. ¿Y qué? Y le dio un ¿qué? Nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de ¿quién? De Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. ¿Y debajo de dónde? De la tierra. Está hablando de tres reinos: reino celestial, reino terrenal y reino infernal. Te dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Dónde? En los cielos, en la tierra, dice, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando Pablo le estaba diciendo a los filipenses que había un nombre que es sobre todo nombre, en el cual no solamente se van a arrodillar las personas, los humanos, sino es un nombre que tiene autoridad no solamente en la tierra, sino que tiene autoridad en los cielos, pero también tiene autoridad en las huestes diabólicas. Por eso dice un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se arrodillará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero realmente llegamos a entender cuál es este nombre, llegamos a conocer cuál es este nombre. Y vamos a Hechos 4, por favor. Hechos 4. El año pasado estuve leyendo el Antiguo Testamento, y hoy empecé a leer, o este año empecé a leer el Nuevo Testamento. Y hace unos días me tocó leer Hechos 4. Empecé a leer Hechos y Romanos. Y algo que me encantó ese pasaje, lo he leído, pero creo que habla mucho de lo que estamos pasando a nosotros. Una cosa es conocer a Dios y otra cosa es saber quién es Dios. Pedro era una de las personas que él lo confesó, y Jesús les preguntó, ¿ustedes quién piensan que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, cállate, Pedro, que no ha llegado mi hora. Pedro conoció a Jesús, caminó con Jesús, estuvo de lado a lado con Jesús, vio los milagros, vio sus prodigios, vio sus señales. Pero Pedro no entendía quién era Jesús. Pedro no sabía quién era ese nombre que es sobre todo nombre. No entendía. Tanto es así que no sabía quién era él, que lo negó 3 veces. Y no solamente fue una negación verbal, sino fue una negación de amor, de relación, de abandono, en el cual, sabiendo que él tenía que estar en Jerusalén, él se fue. Pedro no conocía la realidad de quién era Jesús. Fue hasta el momento que en Hechos 2 él tuvo un encuentro con Dios. Y en el momento que tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, el velo se quitó y él supo quién era realmente Jesús.
¿Sabes? Porque Pedro sabía las cosas religiosas como nosotros, ¿sabes? Sabemos que Jesús caminó sobre las aguas. Sabemos que Él secó una higuera. Sabemos que Él sanaba, que Él liberaba. Sabemos muchas cosas porque está en su palabra. Pero muchas veces no llegamos a entender la realidad de lo que es el nombre de Jesús, hasta que tenemos encuentros con el Espíritu Santo, que abre el panorama de la realidad de cuál es. Él es Él. En el capítulo 4 estamos viendo en los momentos cuando ellos, Juan y Pedro, habían sanado a un cojo de la entrada de la puerta La Hermosa. Ellos habían levantado y dijeron, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, dice en el nombre de Jesús. Y lo levantaron. Y ahí empezaron a caminar en el nombre que es sobre todo nombre. Y empezaron a entender la realidad de quién es el poder que tiene el nombre de Jesús. Lo primero que te quiero hoy dejar es que debemos de conocer a fondo quién es nuestro Dios. Yo les decía, porque nuestra fe dice lo que pensamos acerca de Dios. ¿Cómo estoy caminando en esos tiempos? En los tiempos donde son difíciles. Mis actos son de acuerdo a lo que creo de Dios, o lo que conozco de Dios, o simplemente hago lo que he leído simplemente, o realmente lo creo. Cuando dice la Biblia que yo pondré mis manos sobre los enfermos y ellos van a sanar, que nada me hará daño. Entonces vamos a Hechos 1. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Una de las cosas que el ámbito, el partido de los saduceos, y también estaba el partido de los fariseos, una de las cosas que los saduceos en el Sanedrín, ellos no creían, era la resurrección. Es por eso que cuando Pedro dijo en Hechos 2 que Jesús había resucitado, los ofendió. ¿Cómo es eso? La resurrección no existe. Y dice en el 3, dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Ahora, Pedro y Juan no estaban en una situación fácil. Y allá en casa, por favor, te pido que repitas conmigo. Pedro y Juan no estaban en una situación fácil. ¿Sabes? Pedro y Juan no estaban en una situación donde su fe no tenía que ser probada. Estaban en momentos difíciles. Versículo 5 dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia del sumo, de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en el nombre habéis hecho vosotros estos? Yo creo que Juan y Pedro le dijeron, ¿qué le pasa? ¿Cómo que me dices en nombre de quién estoy haciendo eso? Dice el 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera ese haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de quién, y que en el nombre de Jesucristo, ¿qué? De Nazaret, nombre y apellido, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, lo cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿En quién? Que podamos ser salvos. Y lo primero que empezaron a hacer ellos es que empezaron a reflejar en quién creían. Ahora, te vuelvo a dar el contexto. Pedro y Juan habían sido encarcelados. Los saduceos estaban enojados con ellos porque estaban predicando contra de lo que ellos creían. Pero a ellos no les importó, porque su fe tuvo respuesta de lo que ellos sabían de Jesús. ¿Sabes? Pedro estaba encarcelado, Juan estaba encarcelado, estaba en medio de un juicio en el cual ellos pudieron decir: ay no, oramos a Jehová, oramos a Yahvé, oramos al Padre, al Dios de Abraham, Isaac. No, ellos entendían por quién habían hecho esto. ¿Sabes? A lo mejor tú y yo hubiéramos dicho: no, de Dios lo sanó. Porque así hubiéramos dicho: pues si ya no digo que es Jesús, pues van a decir: ah, no, sí, Dios sana, Jehová Rafa, Dios sanador. Pero ellos entendían que no habían sanado a través de Jehová Rafa, aquel que sana, sino ellos sanaron en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que se arrodilla el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Y es por eso que ellos entendían y sabían a quién ellos conocían. Cuando estás orando y estás diciendo en el nombre de Jesús, amén, ¿realmente conoces el nombre que es sobre todo nombre? ¿Entiendes la realidad y el peso y el poder en el cual estás orando? Ellos entendieron quién era Jesús. Y no solamente entendieron, sino dijeron: hey, yo conozco a Jesús. Sanamos este nombre en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y no solamente creo, sino lo defiendo en frente de ustedes. Porque ellos, ¿qué dijeron? Ustedes lo mataron. Ustedes no creyeron. Ustedes lo desecharon. La piedra angular, ustedes la desecharon. Porque ellos no solamente creyeron en el nombre de Jesús, sino defendieron. Porque entendían la realidad de quién era Jesús. Cuando yo camino sobre las aguas, estoy entendiendo hacia dónde estoy caminando. Pedro, cuando vio a Jesús y caminó sobre las aguas, estaba viendo a Jesús, porque confiaba y sabía quién era Jesús. Número 2, asegúrate. Vamos a irnos al versículo 17. Versículo 17 dice la palabra de Dios: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenazándoles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de ¿quién? De Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: wow, esos hombres sí eran unos verdaderos mexicanos, bien confiadotes. Dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué les pasa a estos hombres? Andan medio locos. Están medios locos. A ver, el juez está diciendo: hey, no prediques más en el nombre de Jesús. Ya no hables, ya no prediques, ya no sanes, no bendigas, no hagas nada en el nombre de Jesús. Y Pedro y Juan se voltean a ver uno al otro y dijeron: ay, este vato, ¿qué le pasa? Realmente entienden que yo no te voy a obedecer, porque yo tengo que obedecer a Dios. Y en el versículo 20 dice: porque no podemos dejar. Dice en el 19, voy a volverlo a leer. Dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Sabes, ellos no solo creían en Jesús. Sabes, no solamente ellos conocían de Jesús, sino que sabían en quién estaban orando. Sabes, ellos no entendían. Ellos no les daba miedo que les dijeran: ay, pues los vamos a matar. Hoy los vamos a encarcelar más y los vamos a golpear. No. Sabes, ellos entendían quién era ese nombre. Ellos sabían y estaban seguros de la realidad de Jesús. Pedro y Juan conocieron a Jesús, pero no solo conocían a Jesús, sino estaban seguros de quién era Jesús. Cuando tú oras y digas en el nombre de Jesucristo de Nazaret, o en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesucristo, asegúrate de saber quién es Él. Asegúrate de su poder, de su dominio, de su autoridad, de su poderío. Versículo 23, penúltimo punto. ¿Qué es lo primero que tú haces? ¿Qué es lo primero que tú haces? Versículo 23 dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, hablándolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por tu boca, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uso contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 23 dice, versículo 24: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz de Dios. Pedro y Juan salieron de la cárcel, fueron con los hermanos en ese momento de la iglesia y le dijeron: ¿saben qué? Nos arrestaron, nos pegaron, nos incomodaron, nos amenazaron y nos dijeron que no sigamos predicando el nombre de Jesucristo. Y les contaron todas las contras que ellos tenían. Y es lo que me encanta en la versión NTV, dice: y ellos oraron. Y ellos oraron. Te pregunto a ti, ¿sabes quién es Jesús? ¿Sabes y hay una seguridad en ti de quién es Jesús? Te pregunto, cuando las dificultades pasan o vienen en tu vida, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Te espantas? ¿Te deprimes? ¿Tienes miedo? ¿Le hablas a tu doctor? ¿Le hablas a tu comadre que te presta dinero? ¿Qué es lo primero que haces? Porque me encanta en el versículo 24, y se los quiero leer en la versión NTV, muy clara. Dice en el 24, dice: cuando los creyentes oyeron las noticias, dice, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Sabes, ellos pudieron decir: ¡y nos van a perseguir! Porque sabes, en ese momento empezó la persecución. En el capítulo 7 empieza el primer mártir escrito en Hechos. Había persecución. Sabes, los líderes religiosos empezaron a perseguir a la iglesia.
Y ellos podían decir, no, pues agarren maletas y nos vamos a otro país. Nos vamos a otro estado. No, nos vamos a callar. Nos vamos a quedar parados. No, ellos dijeron, lo primero que ellos hicieron fue orar. ¿Qué hacemos nosotros cuando una persona viene y nos dice es que tu familiar tiene COVID? ¿Qué es lo primero que yo hago? Le voy a hablar a mi palanca del seguro que lo reciban. Voy a hacer esto, le voy a hablar a mi líder para que ellos oren por mi familiar. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Cuál es tu reacción cuando la adversidad viene? Porque ellos oraron. Dice, unidos alzaron su voz en oración a Dios. 4. Actúa en su nombre, actúa en su nombre, actúa, conócelo, asegúrate que es lo primero que haces. Y 4 y último, versículo 28, voy a leer en NTV. Dice, sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Dice, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas. Estaban en medio de la oración y ellos empezaron a clamar y dijeron, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos. ¿Qué dice? Mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Sabes? Ellos conocían a Dios, estaban seguros de quién era Jesús. Y número 3, basaron su fe en confianza de Dios y oraron. Eso dio como resultado su actuación. Ellos empezaron a actuar. Ellos dijeron, en parte de su oración dijeron, Señor, danos valor. Señor, danos confianza, porque nada nos va a parar. Ni los soldados, ni el Sanedrín, nada nos va a parar. Danos valor. Danos valor, dice en el 29, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que hagan señales milagrosas, maravillosas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Sabes, ellos no pararon, sino que actuaron. Sabes, la contingencia, el COVID, no debe de parar a la iglesia, sino nos debe de empezar a actuar. Nos debe de empezar a llevar a actuar. Nos debe de empezar a llevarnos a actuar. Actuar. Ahora, no te estoy diciendo vete y anda orando e imponiendo manos. De verdad. Porque yo sé que debemos de ser precavidos a esta contingencia. Pero no, eso no se trata de que no actuemos. Un chavo de la iglesia, del grupo de alabanza, me dijo, es que pastor, la hermana de una amiga se está muriendo. Sabes, ella estaba ya, no tenía COVID, padecía cáncer. Y yo le dije, fulanito, graba un mensaje donde hables el plan de salvación y pide a sus familiares que se lo pongan en el oído. Ya le dije, esas citas, haz esta oración y que tu mensaje se lo ponga en su oído. ¿Sabes por qué? Porque nada nos debe de parar. Nada nos debe de parar. Es por eso que esta canción, yo les dije al grupo de alabanza que va a ser lema este año. Ya no te quedes callado, sal más allá de tu ventana. Tenemos que hablar, orar, sanar, hacer milagros. Termino con Colosenses 1. Colosenses 1. ¿A quién oramos? ¿A quién tú oras? El nombre que es sobre todo nombre. Vamos a leer del 1 al 23.
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y en el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros. Así como todo el mundo lleva fruto, crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido en Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y aquí empieza Pablo a describirles quién es Cristo. Dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de ¿quién? Orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole de todo, llevándole fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo el poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen de Dios invisible y el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para ti, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? Con la firma de quién estás firmando tus oraciones. ¿Lo conoces? ¿Estás seguro de su nombre? ¿Qué es lo primero que haces en adversidad? ¿Oras? ¿Actúas en el nombre que es sobre todo nombre? ¿O simplemente estás lleno de temor y de miedo por las cosas que van a pasar? Señor, así como Pablo oró por los Colosas, Señor, llénanos de tu conocimiento. Reafirma nuestra fe, reafirma nuestro conocimiento, Señor. Señor, ha llegado el tiempo y ha llegado la hora en el cual la iglesia que tiene tu nombre, nosotros los cristianos, aquellos que decimos que somos Cristos pequeños, que somos la imagen tuya, Señor, ha llegado el momento donde la iglesia se une a una oración y dice: Señor, nada nos va a parar. Fortalécenos. Señor, extiende tu mano de poder, haciendo milagros, señales y prodigios, Señor. Jesús, llegó el tiempo de la iglesia donde resplandezca confiando y creyendo en ti, Jesús. Señor, sabemos que nuestra arma más poderosa no es una vacuna, Señor, sino nuestra arma más poderosa es la oración, creyendo en quién estamos orando, a quién le estamos orando, Señor, porque tú lo prometiste, Señor, que mayores cosas harán en mi nombre, porque yo voy al Padre. Señor, llegó el momento en el cual la iglesia, Señor, se pare, ore en tu
cosas empiecen a suceder, Señor. Jesús, levanta una iglesia que te conozca, una iglesia, Señor, que esté segura de ti, una iglesia que ore, Señor, una iglesia, Señor, que actúe en tu nombre, Padre. Señor, queremos ser instrumentos, Señor, para que tú lleves salvación, para que tú lleves milagros y prodigios, Padre. Pero despiértanos, Señor. Despiértanos a un ámbito espiritual, Señor, un ámbito en el cual nosotros nos debemos de mover. Señor, yo te pido, Padre, queremos conocerte, queremos estar seguros de ti, queremos orar, Señor, y queremos actuar, Padre, así como Pedro y Juan actuaron, Señor, en Hechos 4. Señor, despierta una iglesia que cree en tu nombre, que sabe de tu nombre, que eres aquel que eras desde el principio, la imagen de Dios. Señor, hoy te pido, Padre, que empieces a hablar, Señor, y quites esos velos, Señor, que estaban puestos en nuestros ojos, en el cual no nos permitían conocerte. Y hoy oramos, Señor, que tú sanas, Señor, que tú liberas, Señor, que tú traes milagros, Señor. Señor, es que mi esperanza no está en nada, sino está en ti, Jesús. Porque tú pagaste el precio, porque tú, Señor, pagaste en la cruz el precio por mi sanidad, Señor. Jesús, tú venciste la muerte, tú trajiste libertad. Por eso es que yo estoy tranquilo y confiado, porque creo en ti, creo en ti, creo en tu nombre, creo en tu poder. Creo que tú eres el Hijo de Dios, en el cual yo tengo salvación, Padre. Creemos, Padre, que tú sanarás, que tú actuarás, que tú traerás vida, Padre. Te bendecimos, te honramos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Amén, 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 amén y amén. Te exaltamos, Señor.